La ciencia de la fertilidad. Hola, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Ciencia de la Fertilidad. Les recordamos que estos podcasts pertenecen al programa académico de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Yo soy la doctora Mónica. Y yo el doctor Alejandro. Y nos complace nuevamente estar con ustedes en este nuevo podcast. El día de hoy tenemos a un gran invitado, el doctor Roberto Peláez, un amigo, y de verdad te quiero agradecer por venir desde muy lejos. El doctor viene desde Oaxaca para darnos un poquito de información. Actualmente es director de un centro de producción en Oaxaca. Sí, del ciclo fértil en Oaxaca, ciclo para fértil ser en más Oaxaca, específicos. ¿no? Y ahí para que sepan que también hay un centro de reproducción. Robert. No, hombre, mucho mil gusto. Gracias por venir, de verdad. No, hombre, primero que nada, un gusto estar aquí con ustedes. Agradecerle a la asociación por abrir micrófonos y darnos voz a nuevas generaciones. A Alex, que lo conozco de mucho tiempo. Moni, encantado de estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, me invitaron a platicar de un tema súper interesante. Que el tema que vamos a ver hemos estado viendo en los podcasts previos, nos hemos enfocado mucho en que es muy atractivo, ¿no? La estimulación, la reserva ovárica, la preparación endometrial, pero a lo mejor nos estamos olvidando de algo muy básico, desde tratamientos de baja complejidad hasta los de in vitro, que son las complicaciones que podemos llegar a tener, ¿no? O sea, muchas veces esos tratamientos los menospreciamos o los minimizamos. O sea, siempre dicen que un error como médico es hacer como ya no sé de nada, acostumbrarte a que haces los tratamientos, pero en cualquier momento puede haber una complicación, ¿no? Así es. O la parte que a lo mejor como que hemos avanzado mucho en las tecnologías y entonces de repente tú puedes escuchar médicos que te dicen, hiperestimulación, ¿qué es eso? Eso ya no pasa, ya no nos sucede, ¿no? Yo creo que, las complicaciones en reproducción asistida han venido de la mano desde que se empezó a intervenir por la necesidad de superar una dificultad para lograr un embarazo en una pareja. Okay, total. Sin duda, van de la mano, ¿no? Creo que han ocurrido muchos avances que han marcado un hito en la seguridad de los tratamientos en reproducción asistida y que hoy día nos ponen tal vez en un escenario en donde no vemos tantas complicaciones. Pero si volteamos unos años, somos aquí contemporáneos. Sí. Yo empecé a tener contacto realmente con reproducción asistida en 2014 y yo me acuerdo que ingresaban pacientes por las complicaciones que ahorita detallaremos, pero a hospitalización, ¿no? Sí, que eso es lo que se lee mucho, ¿no? O sea, hablando de las pacientes, siempre se preocupan, oye, ¿qué complicaciones, qué efectos puedo tener? He leído mucho de que sí tengo muchas hormonas, ¿no? La realidad es que, afortunadamente, como dices, han ido disminuyendo. Sin embargo, también a veces no se reportan. Claro. Normalmente, hablemos, por ejemplo, del síndrome de hiperestimulación. Muchas veces los tratamientos de síndrome de hiperestimulación los tenemos hasta en tratamientos de baja complejidad, Así es. ¿no? Con ciertos medicamentos que sabemos que pueden estimular, ¿no? O sea, creo que sí, una parte es que no lo reportan y no sé si es como un poquito de ego personal, de decir a mí no se me complica ninguna, podría pasar. Y la otra es que las pacientes cuando nos preguntan por las complicaciones, pues te preguntan como cosas como muy a largo plazo, ¿no? ¿Me va a dar cáncer? Así es. O cosas como muy a distancia cuando en realidad las complicaciones más habituales están a mañana, ¿no? Así es. Y partiendo de esto, Roba, entonces, a ver, por ejemplo, hablando de baja complejidad, ¿cómo identificar o cómo prevenir una complicación en la estimulación? Mira, yo creo que la pieza fundamental y la clave, primero que nada, está en tener un diagnóstico preciso de la paciente. Okay. Si tú tienes un abordaje correcto, identificas factores de riesgo, vas a poder dar el tratamiento mucho más personalizado que la simple y sencilla receta de cocina que nos enseñaron a todos cuando estudiamos reproducción de manera inicial. Segundo, la elección de fármacos tiene mucho que ver. Por ejemplo, inducción de la ovulación para coito programado y para inseminación intrauterina, sea con semen de pareja o de donante, yo creo que debe de llevar a cabo una premisa fundamental y es apostar por el desarrollo mono o máximo bifolicular, ¿no? O sea, es uno. Uno, máximo dos, ¿no? Sí. Esa es la manera en que en general, y creo que las guías actuales, la última de la OMS, la última de la ESRE, dieron un brinco de calidad y se atrevieron a quitarnos el fármaco que por décadas fue el medicamento de elección, ¿no? Estoy hablando del citrato-clomifeno, y dieron paso a poner como primera línea a un medicamento que se tenía mucho miedo, como el letrozol, por los casos reportados de la FDA de malformaciones hace tiempo, que hoy sabemos que no se asocian a él, ¿no? Definitivamente. Entonces, el ocupar fármacos como el letrozol de primera instancia nos va a permitir, sin duda alguna, tener un control en un desarrollo mono bifolicular
y asociado sobre todo también a que debemos entender que la estimulación ovárica siempre debe ir acompañada obligatoriamente por un monitoreo ultrasonográfico. O sea, no darlo como receta de cocina, ¿no? Claro. Ahora, aprovecho eso que mencionas. Siempre cuando empezamos el podcast decimos que muchas veces los tratamientos de baja complejidad, nuestro aliado es el ginecólogo, que no, entonces esa es la importancia. Si van a realizar un tratamiento de baja complejidad, alguien que no tiene la especialidad en reproducciones, el medicamento y el seguimiento folicular, que muchas veces las pacientes te dicen, y si haces crecer más, ¿me puedo embarazar más? Sí. Yo creo que todo parte de la educación a nuestras pacientes, y ese es un compromiso que nosotros como especialistas en reproducción debemos hacer con nosotros mismos, pero sobre todo con nuestras pacientes. Claro. El informar, evidentemente, de apostar no por cantidad, sino por una seguridad en su tratamiento debe ser una prioridad, ¿no? Claro. Siempre hablamos, creo que tanto en baja como en alta, de que nuestro resultado final es tener un bebé, un recién nacido vivo en casa. Pero a ver, se nos está olvidando algo. Yo pondría en el mismo nivel de importancia a un marco de seguridad para las pacientes que reciben los tratamientos. O sea, deben ser dos cosas que debemos tomar en cuenta de manera muy importante, ¿no? Es importante. Ahora, también es creo que una responsabilidad nuestra, y qué bueno que estos diálogos puedan abrirse para los ginecólogos que sin duda alguna hacen este tipo de tratamientos. Hoy día es muy difícil que un ginecólogo no tenga un ultrasonido en su consultorio, sí. ¿Sabes? Que no tenga un transductor endovaginal en su consultorio. Todo el mundo lo hace, ¿no? Sí. Y luego, estandarizar la forma de hacer el monitoreo, creo que es algo que nosotros debemos hacer en todos los foros que tengamos la oportunidad de platicar con ginecólogos, ¿no? Yo siempre digo que así como eres bueno en lograr el embarazo, como dijiste de tener tu recién nacido en casa, también eres bueno cuando es necesario cancelar un tratamiento, ¿no? Esa es la parte más... O sea, y yo aprovecho pacientes, a veces las pacientes, llega una paciente en donde pues el tiempo es muy importante para ellos, ¿no? Sí. A lo mejor perdieron mucho tiempo, que llegan con nosotros, pero lo primero es cuando iniciamos el tratamiento. Y luego que durante la estimulación se tenga riesgo la paciente y le tengas que decir que se tiene que cancelar, también es de valorarse para... Sí. Alex, yo creo que diste en una pieza fundamental. Para mí, hoy es más importante saber cuándo cancelar, ¿ok? Y no disparar. Claro. ¿Ok? Porque definitivamente si tú tienes miedo a cancelar un ciclo por comprometer el tiempo y el dinero que gastó la paciente, seguramente esa paciente se puede complicar, claro, ¿verdad? O se puede tener un embarazo de alto orden fetal, ¿ok? O un gemelar, o se puede hiperestimular, ¿no? Claro. A final de cuentas, tanto la hiperestimulación como el embarazo gemelar, pues son los dos grandes guerreros contra los que batallamos históricamente, ¿no? Afortunadamente, me parece que cada vez hay menos, sí, pero esto es también gracias a que tal vez los tratamientos de baja complejidad, al menos en quienes nos dedicamos a reproducción asistida, son menos frecuentes que los de alta. Sí. Y estas complicaciones, sobre todo el embarazo múltiple, está asociado mucho más a técnicas de baja que de alta. Importante. Voy a decir una cosa que se me hace que es importante. Y es que en baja complejidad se nos olvida un detalle. Los folículos de 14. Así es. Porque tú estás pensando, voy a disparar al de 20, al de 21, porque además las guías dicen, espérate, jálalo más en baja, ¿no? Y tú piensas, pues tengo 2 de 21 y 2 de 14. Pues esos de 14 valen. Claro que cuentan. Porque van a volar. ¿Qué les parece? Porque creo que esta información es clave para quienes nos escuchen. Criterios de cancelación de un ciclo de inducción de ovulación, sea para coito o sea para inseminación. Sí. Yo te diría, a ver, ¿a quiénes disparas? 1 o 2 folículos de más de 18, perfecto. Eso lo creo que todos lo tenemos claro. Sí. A ver, ¿qué no disparas? De entrada, más de 3 folículos de 18, no la dispares. Oye, Robert, pero como bien dijiste, Moni, tengo 2 folículos de 18, pero vienen otros 3 de 14. No la dispares. No la dispares. Cancélala y a ver, y asegúrate de 2 cosas. De proteger a esa pareja, que no tenga relaciones, o si tiene que ser protegida. A su casa tiene relaciones. Sí. Pero sobre todo asegúrate de explicarle por qué lo estás cancelando, porque esa pareja va a tirar la toalla si tú no se lo haces saber de manera detenida. Yo creo que en baja complejidad debemos apostar mucho más por la tasa acumulada de éxito en ciclos que pensar en solo un primero. Estoy de acuerdo. Eso es importante. O sea, creo que la comunicación es básica, porque si tú no les explicas
que esto justo es acumulativo y no se embarazan en el primer ciclo, van a decir, la pregunta que me hacen, ¿pero qué falló? Claro. Pues no falló nada, es probabilidades. Claro, no, y desde explicarles la fisiología a los pacientes con peras y manzanas, en saber que un ciclo puede ser muy diferente a otro y que la misma medicación puede responder de manera diferente en variabilidad entre ciclo, hará que evidentemente, pues, si en uno creció 1 o 2 y lo pudiste intentar, no necesariamente en el siguiente va a crecer lo mismo, pueden crecer 4 o 5 y entonces te voy a decir, mira, detente, no pasa nada, vamos a esperarnos, ¿no? A veces los pacientes también consideran que deben hacer los ciclos de manera consecutiva y tenemos que explicarles que no, que debemos encontrar el timing. Oye, ahorita aprovechando, entonces, mencionaste, ¿por qué? O sea, para quien a lo mejor nos ve, entonces, la idea es que tengamos un crecimiento monofolicular o bi, o sea, 2. Así es. Pero el fundamento es esto, o sea, las pacientes o actualmente creen que los embarazos gemelares nos va a ir bien. Nosotros lo que vemos con nosotros, muchos conocidos que tienen a sus bebés embarazos gemelares y les fue bien. Pero hay un gran porcentaje que nacen antes y sus complicaciones. Entonces, actualmente, las guías, ¿qué dicen? ¿Embarazos gemelares o no? O... Es que solo voy a decir un comentario antes de que conteste Robert, que va a poner como muy en terreno todo esto. Acabo de ver una historia de Instagram que iban a tener un live con alguien que tenía muchos hijos. O sea, pero de triples y dobles. Y hicieron una pregunta que era, ¿tú quisieras tener un solo bebé? O sea, ¿gemelar? ¿Sí o no? Y quedé en shock. El 80% contestó que sí, que querían un gemelo, o sea, querían gemelos. ¿Cuántos de nosotros nos preguntan, ¿cuántos me vas a transferir? ¿Qué opinas? Claro, mira, yo creo que ahorita podemos pasar sin duda a alta. Vamos a cerrar baja, ¿les parece bien? Y nos vamos con alta porque creo que aquí el paradigma va hacia otro lado completamente, ¿no? Yo hace un rato tuve una visita de un año de una pareja que me visitó con unos gemelos y mis pacientes que me escuchen me conocen y saben perfecto que siempre voy a tratar de impulsar un embarazo único. A ver, es lo ideal, ¿no? Y la foto se ve bonita con 2 y todo lo que hay alrededor de la parte social de un embarazo gemelar, pero realmente pone en jaque a la familia, ¿no? Y a ver, y en salud, a ver, nosotros nos formamos en centros en donde se veía mucho embarazo gemelar. Yo recuerdo que cuando era residente de primero o segundo año, en Perinato había una sala de embarazos de alto orden fetal. Triples, cuádruples, quíntuples, y tú decías, no puede ser, ¿no? Y eran complicaciones de tratamientos de reproducción asistida, sobre todo de baja, ¿no? Aunque se negara. Claro, por supuesto. y luego yo... ¿Quién te embarazó? No, yo solita. Oye, ¿y sabes cuántas veces no en la tele vemos la noticia de nacieron trillizos en el hospital, cuatrillizos? Sí. No, a ver, eso nos debería de dar vergüenza, ¿sabes? Sí, completamente, estoy de acuerdo. Nos debería dar vergüenza, ¿no? Sí. Pero entonces en baja complejidad, uno, elige bien a la pareja, ¿no? Evalúa sus factores de riesgo, apuesta por el desarrollo monobifolicular. En verdad, menotropinas, me encanta usarlas. Yo normalmente hago esquemas combinados, secuenciales, pero siempre empiezo las menotropinas una vez que ya tengo un desarrollo monobifolicular y solo empujo la parte final. O sea, combinas orales con después, pero, sí, claro, si yo lo logro solo con letrozol, no doy menotropinas ni FSRH combinante. O sea, haces el primero solo con letrozol, si no te funciona, el segundo ya le agregas las menotropinas. Sí, o vas... exactamente. Voy variando y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es importante. Y lo otro, clave, ten claro los criterios de cancelación, no tengas miedo a cancelar. Creo que con eso resumimos baja complejidad, ¿no? Ahora, alta complejidad, pues sin duda, ¿no? Igual, así como veíamos gemelares, veíamos síndromes de hiperestimulación ovárica. Total. Híjole, yo recuerdo que había una por mes en terapia intensiva, Sí. Hace tiempo. Sí. Porque antes decir que, también lo tengo para cortar, antes creíamos que mayor cantidad era mejor. Sí, que mientras más sacaras. Cantidad no es igual a calidad. Sin duda alguna. Sí. Y también es cierto que la población que hoy acude a los tratamientos ha ido cambiando, ¿no? Hoy vemos más pacientes con baja reserva, salvo aquel grupo de ovario poliquístico que también es muy frecuente, y habitualmente tienen reserva un poquito más limitada, pero sobre todo que las intervenciones que se han realizado a nivel mundial, y hacia donde va todo el paradigma de la estimulación ovárica, pues es que se han
puesto medicamentos, ¿no? Más novedosos, Sí. más seguros, aunque seguimos usando menotropinas de origen urinario, ocupamos más recombinantes. Hay estrategias para calcular dosis, ¿no? Hoy no solamente nos basamos con el conteo de folículos centrales, sino también pues medimos hormona antimuleriana y tratamos de personalizar, ¿no? Sí, yo también creo. Y de las cosas que además de la estimulación, el monitoreo, la estandarización de todos los que hacemos reproducción asistida, pues es que también ha cambiado el trigger, ¿no? Eso es una... La maduración. la Hoy maduración. día apostamos por el agonista y si es necesario hacer un doble disparo, ¿no? O sea, las estrategias de prevención, ¿no? Creo Por que... supuesto. Sí. O sea, sí podemos decir que no, a todos nos ha pasado, también, no, claro. pero actualmente tener un síndrome de hiperestimulación hay que revisar que pudiste haber fallado en algo en tu estimulación o algo, ¿no? Desde el medicamento, el Sí. seguimiento, ¿verdad? O sea, no queremos... Siempre es un poquito como de la valentía del médico o hasta el alcance del médico, porque sí creo que hay una parte en donde tú dices, esta paciente a lo mejor es su única oportunidad, su único ciclo, ya la estimulé antes y no me fue bien. Y entonces cuando tienes esta parte como de tiene que irme bien o tengo que hacer algo que no estoy yo a gusto, es cuando las cosas salen mal, ¿no? O sea, no sé si... De acuerdo. Sí, sin duda. Otra de las cosas que ha venido a cambiar la historia justo de esto, al menos del síndrome de hiperestimulación ovárica, pues es el frisol o la congelación y el mejoramiento de las técnicas de vitri y desvitri. Y que con eso, con las pacientes que vemos ahorita, pues tenemos que congelar más porque también hacemos más diagnósticos genéticos, Así ¿no? es. O sea, hoy día creo que la transferencia de diferida de embriones, ¿no? Es mucho más prevalente en la mayoría de los centros, Sí. ¿no? Se ha invertido completamente. Yo recuerdo, o sea, cuando me formé, ¿no? Pues todo se transfería el 80-90% en fresco, ¿no? Yo creo que hoy la práctica de todos es muy variable y muy respetable, pero yo pensaría que el 80-90% de los Congelados. se transfieren diferido, ¿no? 100%. Yo no recuerdo la última vez que transferí en fresco, ¿no? Porque habitualmente todo lo hago en diferido. Y la verdad es que también la paciente se siente mejor una vez que ha pasado todo el efecto hormonal en un nuevo ciclo, está mucho menos estresada y Es una mejora, lógica. ¿no? Hemos tenido podcasts de hablan de la fisiología que el éxito de los tratamientos es Saber la similar algo a fisiología. fisiología y al final Sí, de claro. cuentas una estimulación tienes un exceso de hormonas y si tú todavía embarazas pues se puede ir complicar, ¿no? Entonces tomar esa decisión pues es muy importante. Y también estimulaciones más suaves, ¿no? Sí, tú eres sí. alguien que en general Sí. también tuviste una escuela que actualmente también cambian la estimulación, ¿no? Eso Sí. nos ha ayudado que Que hacen más mild, ¿no? O sea, Sí, yo medias. hago mucho mild y mucha mínima, ¿no? Sí. La verdad es que yo sé, hay corrientes, hay muchas personas que apuestan por tener muchos embriones. Yo creo que tenemos que individualizar a todas las pacientes, sí. ¿no? O sea, no toda la mínima estimulación es para todas las pacientes, ¿no? Habrá la clásica como ovario poliquístico que no le va bien con mínima y tienes que estimular un poco más fuerte, pero la vitri te salva, ¿no? Y el disparo con análogo te salva. Y también creo que es algo que sí es importante, que yo lo he discutido mucho con Sánchez, el que yo sí pienso que la gonadotropina que tú utilizas en la estimulación sí puede cambiar el rumbo de hacia dónde vas, ¿no? O sea, Claro. las recombinantes, por ser recombinantes, tienen una vía de estimulación a que te van a dar más, ¿no? Entonces, si tú tienes una paciente porque esto es algo como muy antiguo, ¿no? Si tú tienes síndrome de ovario poliquístico, no les des LH. ¿De dónde nos inventamos eso? Claro. Porque ¿de dónde salió eso? O sea, ¿quién no lo dijo, no? Tienen exceso de LH. Órale, ¿no? Pero, o sea, ya como pasando más los años, te das cuenta de que si tú le tiras a una recombinante sola, o sea, no vas a tener esa calidad y te van a salir un montón de inmaduros y vas a sacar 50. 50 en donde solamente 10 van a ser útiles, ¿no? Y después vamos a invitar a alguien que piensa que el error no es la estimulación, ¿no? O sea que, sí. Pero yo sí pienso que, o sea, que la gonadotropina que tú des sí puede cambiar el rumbo de tener un riesgo hacia un síndrome de hiperestimulación ovárica versus no. No sé qué piensas tú. Sí, sin duda, pero yo creo, Moni, Alex, que todo esto da a la evaluación de los factores que tú tienes antes de empezar la estimulación. Claro, O sea, sí. en el día de hoy, en verdad, o sea, la personalización de los tratamientos es la clave del éxito, creo yo, ¿no? Y aprovecho eso.
que si nos ven pacientes, no todas las pacientes tienen el mismo protocolo. No todas las pacientes se les da el mismo medicamento. Y si una paciente lo logra y la otra no tiene que ver eso, ¿no? Porque muchas veces cuando falla un tratamiento es comparar qué se hizo con otra persona para ver por qué ella se embarazó y yo no. Y a veces cuando se comete el error que a lo mejor tú no tenías indicación para ese protocolo y por eso se complicó, hablando de hiperestimulación o la calidad de los óvulos, ¿no? No, sin duda. A ver, es bien difícil que en una sociedad en donde ya conviven muchas parejas que a final del día están transitando una dificultad para lograr el embarazo, no platiquen entre ellas, ¿no? Hoy día está más abierto y qué bueno, la verdad es que lo celebro, ¿no? Sí, antes era como pena, ¿no? O sea, era muy oculto. Las parejas nos hacen que nosotros sigamos actualizándonos, que haya un registro, que podamos hacer estos podcasts de información. Pero en esta conversación justamente es que es más factible que ellas puedan compartir su experiencia y que justamente piensen que si a una le funcionó, como bien dices, también a mí me debió haber funcionado de esa manera. Y miren, si nos están escuchando, seguramente sí, ojalá que sí, que sepan que no existe una receta de cocina, ¿no? Que tenemos que individualizar, un medicamento será mejor para unas, otros para otras, ¿no? Y seguramente llegar al meollo, Moni, del asunto respecto a la otra complicación grande, el embarazo. Embarazo múltiple, ¿no? Embarazo gemelar. ¿Qué opinas? ¿Transferir un embrión, 2 embriones? ¿Por qué las guías cada vez a uno? ¿Transferir 2 embriones aumenta el éxito? Hablando de... Y la edad, ¿no? Creo que la edad también importa aquí. Otra vez, personalizar. A nivel mundial, ¿no? El primer mundo se está optando por hacer single embryo transfer, ¿no? Hoy día es, así como transferir en blasto, hoy transferir bajo single embryo transfer es lo que hoy se debe hacer, ¿no? En México nos ha costado un poco de trabajo poder convencer a todos los colegas que debería ser la primera opción antes de pensar en 2, por múltiples circunstancias. La primera, creo yo, es porque no publicamos nuestros resultados. O sea, no analizamos cómo realmente nos va para poder decir si necesitamos seguir transfiriendo 2 o necesitamos transferir 1, ¿no? Pero yo, sin duda alguna, cada vez que una pareja toma la primera asesoría, desde antes platicamos acerca de la transferencia y platicamos acerca si apostar por 1 o apostar por 2. Sin duda alguna, yo también prefiero una tasa acumulativa en el número de intentos a ganar 2-3% en un primer transfer con 2 embriones. Porque, eso es importante. Yo te pondría una paciente que tiene baja reserva ovárica, que lograste 2 embriones. 2 embriones. Sí, súper común. ¿Qué quieres? ¿Un chance? ¿O 2? ¿O quieres 2? 2. En esa primera transfer, si tomamos en cuenta de 2 embriones y la vas a transferir con double embryo transfer, pues esa paciente, digamos, 35 años, sin otro factor de riesgo, no sé, voy a decir un número, ¿no? 33% de éxito con un embarazo, ¿no? Con doble transferencia de 2 embriones. Pero debes explicarle a esa paciente que más o menos tendrá un 35% de posibilidades de tener un gemelar. Claro. Sí. Ahora, ¿qué pasa con esa paciente si en ese primer intento no lo logra? Ya no tienes nada. Que es alto. Ya no tienes nada. Tiene que entender que tiene que volver a pasar por todo el proceso nuevamente, ¿no? Ahora, yo utilizo habitualmente la calculadora del SART, la base de datos, se las pongo en una pantalla y les digo, mira, ese 33% en una transferencia con 2 embriones, 35 de posibilidades de que se queden los 2 y todos los otros números son negativos. Sí. ¿Qué te parece si analizas esta segunda herramienta y te dice, primer intento con un embrión, 27%, pero con 2 embriones, en 2 intentos de un embrión, tienes 40. ¿Qué te parece si no corres riesgo de un embarazo gemelar y además la tasa acumulada es mayor que transferirlo en un solo intento? Todo es positivo. Sí, correcto. Sí, es sumar. Claro, por supuesto. ¿Y por qué no hacemos en este equipo todo el esfuerzo necesario para que caigas en ese primer intento? Claro, sí, completamente. O sea, no estoy negativo, sí, pero totalmente. sí son más opciones. Apostar por 1, ¿no? Sí, pero creo que eso es algo que nos falta, ¿sabes? O sea, ¿cuántas veces no les han llegado al consultorio
transferencias de 3 blastos sí. en mujeres de 42 años o ovodonaciones con transferencias triples, ¿no? Y dices, claro. Pues es un triple, claro que va a salir un triple. O sea, ¿qué nos hace pensar que no? Si estoy transfiriendo 3 blastos de una ovodonación, que no vamos a tener un triple. Claro. Sí, actualmente. O sea, ¿por qué hacemos esto? No sé. Siempre les digo, o sea, actualmente la tasa de implantación, o sea, aunque sabemos que las tasas no son del 100%, claro. son muy altas. Claro. Sí. Entonces me dicen, ¿por qué me pasas 3? Porque no, porque existe una gran posibilidad de que se implanten los 3 y ahí entra ya toda la parte de las complicaciones del hospital, terapia y todo eso, para que no lo ven, ¿no? En ese momento se ponen felices, pero después todas las complicaciones. No. Y lo mal que se puede poner hasta un gemelar las semanas en que los tengas. Y nos están dando mucho hacia los bebés, pero las comorbilidades en la paciente. Claro. Sí, Mayor incidencia de cesárea, diabetes gestacional, preeclampsia severa, ingresos hospitalarios. Porque nuestras pacientes son de mayor edad y claro que tienen factores de riesgo que el simple hecho de un embarazo las va a someter al riesgo y luego les pones 2, pues automáticamente, ¿no? Pero creo que entonces la idea es cambiar este chip, ¿no? O sea, no querer correr Así es. para lograr en la primera el embarazo, transfiriendo o cometiendo errores en la transferencia y mejor planificar, ¿no? Creo que sería la conclusión. Sí, ¿no? optimizar completamente los recursos que tengamos para cada paciente, tratando de, como decía anteriormente, no solo pensar en ese recién nacido sano en casa, sino también, de igual importancia, el marco de seguridad para esa pareja que acude a un tratamiento contigo, ¿no? No, pues qué bueno. No, pues muchas gracias, Robert. Vamos a terminar ya por el tiempo. Creo que le acabas de dar a la piedra angular, que es la individualización. Así es. Al saber cuándo cancelar. Y creo que la confianza y la plática y la comunicación con la paciente es el éxito de todo esto. La educación, Alejandro, para nuestras pacientes. Y esa es una obligación de nosotros. Te toca hacer la pregunta final a todos nuestros invitados. Estoy muy orgullosa de mi pregunta final. Mira, a todos nuestros invitados que nos acompañan siempre les hacemos la misma pregunta. Y es, ¿dónde ves a México en el futuro en la reproducción? ¿Hacia dónde vamos? Gustaría. Sin duda alguna, desde mi punto de vista, hoy apostaría que la apertura a hablar como lo están haciendo el día de hoy nos pone en un mejor escenario que hace años y con nuevas ideas, chips diferentes, podamos empujar sin duda alguna a poner a México en muy buen nivel en la reproducción asistida. Yo en verdad los felicito a ustedes que dedican su tiempo a empujar con todo y nada, yo creo que esa es la única manera de esforzarnos para ponernos más adelante. Y jalar todos juntos hacia el bien de México, porque este es el bien de hacia las pacientes, ¿no? Al final de cuentas, si una paciente no lo logra conmigo, pero contigo lo logra, pues es igual la misma felicidad que nos tiene que dar a todos, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Robert, gracias encantado por venir, gracias por dedicarnos tiempo y pues seguir en esta lucha contra la infertilidad. No, pues sí, no nos queda de otra, venga. Gracias a todos, gracias por escucharnos.